Mi hijo vendió a escondidas el Rolex de mi difunto marido por solo $800. Él no sabía que dentro de ese reloj había un compartimento secreto con la clave para una fortuna de casi 3 millones. Pero lo que nadie esperaba es que mi marido ya preveía la traición de su propio hijo y dejó una trampa perfecta para protegerme incluso después de la muerte. Pero antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Deja de quejarte, mamá. Ya se vendió. Solo supéralo. Las palabras de mi hijo Miguel me golpearon como una bofetada. Me quedé paralizada en la cocina, con las manos aún mojadas de los trastes que estaba lavando. La taza de café que Francisco usaba cada mañana temblaba entre mis dedos. 6 meses. Solo 6 meses desde que enterré a mi marido de 43 años, y ahora mi propio hijo había vendido el Rolex de Francisco sin consultarme. Ese reloj era mucho más que un objeto para mí. Era lo que me quedaba de él, algo que le daba cuerda religiosamente cada mañana, manteniendo vivo un ritual que Francisco me enseñó. Era mi conexión diaria con el hombre que amé por más de 4 décadas. Mamá, en serio, supéralo. Es solo un reloj, dijo Miguel, recargado en mi cocina como si fuera el dueño del lugar. A su lado, Jimena, su esposa, ni siquiera levantó la vista de su celular. Fue en ese momento que sentí por primera vez el sabor de la traición. Es metálico, amargo, como monedas en la lengua. Tragué saliva y pregunté con una calma que ni yo misma sabía que poseía. ¿En qué casa de empeño? Jimena finalmente se dignó a mirarme, con ese aire de condescendencia que ella había perfeccionado a lo largo de los años. Ah, qué bueno, ahora está siendo razonable. Honestamente, Dolores, apegarse a bienes materiales no es saludable. Francisco no hubiera querido que vivieras en el pasado. Me mordí la lengua para no responder. Desde el funeral, Jimena me había estado diciendo lo que Francisco hubiera querido. Siempre que se trataba de que yo les diera algo o aceptara alguna decisión que tomaban por mí. La Casa de Empeño del Norte, en la Avenida Revolución, respondió Miguel, mirando su propio reloj, un Apple Watch carísimo que probablemente costaba más de lo que él había vendido el Rolex de su padre. Me dieron 800, nada mal para algo tan viejo. $800. 800 míseros dólares por un Rolex Submariner de 1978 que Francisco ahorró durante 3 meses de horas extras para comprar cuando Miguel nació. El reloj que mi marido usó todos los días de nuestro matrimonio, excepto el día que murió, cuando el hospital me entregó el objeto en una bolsa de plástico junto con su anillo de bodas. Ese reloj valía al menos 3,000, respondí, sintiendo que la ira crecía. Jimena resopló. ¿En qué universo? Ni siquiera funcionaba bien. O porque yo era la que le daba cuerda, manteniéndolo vivo, manteniendo a Francisco vivo de alguna manera, pero ellos jamás lo entenderían. Miguel y Jimena vivían en un mundo donde todo tenía un precio, pero nada tenía memoria o significado. Voy a recuperarlo, anuncié, decidida. Buena suerte con eso, dijo Miguel caminando hacia la puerta. Nosotros volamos mañana por la mañana. Jimena ha planeado este viaje a Italia por meses. Jimena lo siguió, pero se detuvo en la puerta con esa expresión de falsa preocupación que usaba cuando quería parecer cariñosa. Dolores, de verdad deberías considerar terapia. Esta obsesión con las cosas de Francisco no es normal. La puerta se cerró de golpe, dejándome a solas con el sabor amargo de la traición y el silencio que se había convertido en mi compañero constante desde que Francisco murió. Pero aquí está lo que Miguel y Jimena no sabían sobre su patética y vieja madre. Pasé 40 años como gerente de banco. Conocía la diferencia entre rendirse y la planificación estratégica y había dejado de rendirme. A la mañana siguiente, conduje hasta la Casa de Empeño del Norte. Era exactamente como la imaginaba, estrecha, polvorienta, con iluminación fluorescente que hacía que todo se viera enfermo.
El hombre detrás del mostrador tenía los brazos cubiertos de tatuajes y una expresión cansada. ¿Vino por el Rolex?, preguntó antes de que yo abriera la boca. ¿Cómo lo supo? Su hijo me avisó que podría aparecer. Dijo que le estaba costando trabajo desapegarse. Se encogió de hombros en una disculpa. Mire, señora, lo siento por usted, pero negocios son negocios. Pagué el valor justo de mercado. Valor justo de mercado. Como si hubiera un precio estándar para 43 años de matrimonio, para el sonido de Francisco dándole cuerda a ese reloj cada mañana mientras el café se colaba. Para el peso de él en mis manos cuando la enfermera del hospital lo colocó allí junto con su anillo de bodas. Lo voy a comprar de regreso, insistí, lo que sea necesario. El hombre, cuya placa decía Diego, parecía incómodo. Ya se vendió. Un tipo vino esta mañana, pagó en efectivo. No hay devoluciones en este negocio. Mi corazón se hundió. Algún extraño estaba caminando por la Ciudad de México usando el reloj de Francisco. Y yo nunca lo volvería a ver porque mi hijo necesitaba dinero para pizza durante sus vacaciones. Pero aquí está la cuestión, continuó Diego, bajando la voz. Encontramos algo extraño cuando lo estábamos limpiando para la venta. Desapareció en un cuarto trasero y regresó con un pequeño sobrepardo. Había un compartimento escondido en la parte de atrás. Un trabajo realmente profesional, debió haberlo hecho un joyero. Encontré esto aquí dentro. Dentro del sobre había un pedazo de papel doblado, amarillento por la edad, con la caligrafía cuidadosa de Francisco. El cumpleaños de Dolores, 15 de julio de 1955. El día en que supe que me casaría con ella. Debajo de eso, una serie de números y letras que parecían algún tipo de código. SS4457 QI15AGDS. Miré el papel, mis manos temblando. En 43 años de matrimonio, Francisco nunca me había mencionado ningún compartimento escondido en el reloj. Había guardado este secreto, escondido a plena vista en su propia muñeca. ¿Reconoce estos números?, preguntó Diego. Sacudí la cabeza negativamente, pero algo en ellos me molestaba. Parecían familiares, como una contraseña o un número de cuenta. Francisco era meticuloso con sus registros, siempre anotando números importantes con su caligrafía cuidadosa. ¿El tipo que compró el reloj?, pregunté de repente. ¿Cómo era? La expresión de Diego cambió, volviéndose más cautelosa. ¿Por qué? Porque mi marido escondió esto por una razón y creo que quien compró ese reloj puede estar a punto de llevarse una sorpresa. Señora, de verdad no puedo. Por favor. Me incliné hacia adelante, dejando que Diego viera el luto que aún estaba vivo después de 6 meses. Ese reloj es todo lo que me queda de él. No le estoy pidiendo que rompa ninguna ley. Solo quiero saber si el comprador parecía saber sobre el compartimento. Diego se quedó en silencio por un largo momento, estudiando mi rostro. Finalmente, suspiró. No dijo mucho, pero cuando mencioné que habíamos encontrado algo allí dentro, se puso muy interesado. Preguntó si lo habíamos abierto. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Dio un nombre? Pagó en efectivo. No es necesario llenar un formulario para compras. Diego hizo una pausa. Pero preguntó específicamente por relojes que habían llegado recientemente. Dijo que coleccionaba Rolexes vintage. Salí de la casa de empeño con más preguntas que respuestas. Alguien estaba buscando específicamente el reloj de Francisco. ¿Pero por qué? ¿Y cómo sabían sobre el compartimento escondido? El pedazo de papel ardía en mi bolso como un secreto que no estaba segura de querer descubrir. Francisco lo había escondido por 47 años, escondido de mí. ¿Qué más estaba escondiendo mi marido? Esa noche me senté en el escritorio de Francisco en nuestro dormitorio, rodeada por 43 años de registros financieros. Francisco guardaba todo: estados de cuenta, declaraciones de impuestos, estados de cuentas de inversión, todo archivado de su manera precisa y metódica. El código del reloj me miraba desde el pedazo de papel. SS4457 QI15AGDS.
Había buscado en cada cuenta que poseíamos, cada inversión, cada caja fuerte. Nada coincidía con esos números. Francisco había sido financieramente conservador durante toda nuestra vida juntos. Cuenta de ahorros, cuenta corriente, un fondo de jubilación modesto. Nada extravagante, nada escondido. O eso pensaba. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mi búsqueda. El nombre de Miguel parpadeó en la pantalla. Mamá, Jimena está molesta. Dice que hiciste una escena en la casa de empeño. Casi me río. ¿En qué mundo intentar recuperar el reloj robado de mi marido era hacer una escena? Fui a comprar de regreso el reloj de tu padre. Desafortunadamente, otra persona ya lo compró. ¿Ves? Problema resuelto. Es hora de seguir adelante. La casualidad en su voz hizo que mi pecho se apretara de ira. Este era el hijo de Francisco, el bebé para quien Francisco había trabajado turnos dobles para mantener, el niño a quien Francisco enseñó a jugar béisbol y a cambiar una llanta. ¿Cuándo se volvió Miguel tan frío? Miguel, había algo escondido dentro del reloj. Tu padre me dejó un mensaje. Silencio del otro lado de la línea. ¿Qué tipo de mensaje? Su voz cambió, volviéndose más alerta. Aún no estoy segura, pero parecen números de cuenta o una contraseña. Mamá. Su tono me hizo dudar. Esta era la primera vez que Miguel parecía interesado en algo relacionado con su padre desde el funeral. ¿Qué decía exactamente el mensaje? Solo algunos números, respondí vagamente. Probablemente nada importante. Quizás debería ir para allá, ayudarte a descifrarlo. Ahora sí me reí, de forma amarga y aguda. Ayer me dijiste que dejara de vivir en el pasado. ¿Hoy quieres ayudar a organizar las cosas de Francisco? Miguel suspiró pesadamente. Está bien, sé terca, pero no vengas a llorar conmigo cuando te vuelvas loca persiguiendo fantasmas. Después de que colgó, miré el teléfono. El repentino interés de Miguel era sospechoso, pero no podía entender por qué. Él había dejado claro que consideraba los bienes de Francisco como sentimentalismo sin valor, a menos que no fueran solo sentimentalismo. Volví al escritorio, pero esta vez me acerqué de manera diferente. En lugar de buscar cuentas que coincidieran con los números, comencé a buscar patrones. Francisco había sido contador antes de jubilarse. Pensaba en sistemas, en progresiones lógicas. SS podría ser seguro social. El número de Francisco comenzaba con 457, pero no 44457. QI podría ser Ciudad Universitaria o Ciudad de México, lo que me llevó a pensar en las iniciales de Ciudadanía Universal. QI 15AG era una combinación de letras y números que me hizo detenerme. AG podría ser de agosto. 15 de agosto, nuestro aniversario de bodas. DS eran mis iniciales. Dolores Silva. Tomé mi laptop y comencé a investigar. Las cuentas bancarias mexicanas o en paraísos fiscales usaban códigos como este. Al igual que las firmas de inversión offshore. 3 horas después lo encontré. Secure Solutions Investment Management, con sede en las Islas Caimán. El sitio web era discreto, profesional, atendiendo a individuos de alto patrimonio neto en busca de privacidad y seguridad. La página de inicio de sesión de la cuenta requería un número de cliente y una contraseña. Con los dedos temblorosos, digité SS4457QI15AGDS en el campo de número de cliente. Número de cuenta válido apareció en la pantalla. Ahora necesitaba la contraseña, algo que solo yo sabría, algo que Francisco sabía que yo descubriría. Intenté nuestra fecha de matrimonio, nuestra dirección, mi cumpleaños. Nada. Entonces recordé la anotación. El cumpleaños de Dolores, 15 de julio de 1955, el día en que supe que me casaría con ella. No era mi cumpleaños real. El 15 de julio fue el día en que nos conocimos, en una fiesta de verano en el bosque de Chapultepec. Francisco siempre decía que supo esa noche que algún día se casaría conmigo. Digité 071555 y contuve la respiración.
Acceso concedido. La pantalla que se cargó a continuación me hizo jadear. Saldo actual de la cuenta, 2.847.029.67. Francisco había escondido casi 3 millones de mí durante todo nuestro matrimonio. Me quedé mirando la pantalla hasta que los números se grabaron en mis retinas. 8 millones en una cuenta que nunca supe que existía, en un banco del que nunca había oído hablar, escondida por un marido que pasó 43 años convenciéndome de que estábamos viviendo de salario en salario. Toda discusión que tuvimos sobre dinero, cada vez que recorté cupones o compré comestibles genéricos o remendé las camisas de trabajo de Francisco en lugar de comprar nuevas, todo eso mientras él tenía millones en una cuenta offshore. Mi primer instinto fue la ira. Ira pura y caliente por la decepción, por las mentiras por omisión, por 43 años de preguntarme si tendríamos suficiente para la jubilación mientras Francisco secretamente guardaba una fortuna. Pero luego hice clic en el historial de la cuenta. El primer depósito se realizó en 1982, 3 años después de que Miguel nació. $5,000. La anotación decía: Inversión de herencia inicial, FS, herencia. Francisco nunca había mencionado ninguna herencia. Me desplacé por años de depósitos, todos relativamente pequeños, 500 aquí, 1,000 allá, contribuciones regulares que explicaban por qué Francisco había sido tan cuidadoso con nuestro presupuesto doméstico. Él no estaba escondiendo dinero de nuestros ingresos. Estaba construyendo sistemáticamente algo separado. Los depósitos continuaron de manera constante hasta 2008, luego saltaron dramáticamente. En lugar de cientos de dólares, Francisco estaba depositando 10 y 20,000 a la vez. La anotación en esos depósitos mayores me heló la sangre. Liquidación de inmuebles, propiedades en la Ciudad de México. Francisco estaba comprando y vendiendo inmuebles sin mi conocimiento. Propiedades que yo nunca había visto. Inversiones sobre las que nunca fui consultada, negocios que aparentemente lo habían hecho rico. ¿Cómo vives con alguien por 43 años y no sabes que está llevando a cabo transacciones secretas? Hice clic en los mensajes de la cuenta y encontré una carpeta con el título Dolores, acceso de emergencia solamente. Dentro había un archivo de video enviado solo 3 meses antes de que Francisco muriera. Dudé antes de hacer clic en reproducir. Lo que sea que Francisco tuviera que decir sobre esta fortuna secreta, no estaba segura de si estaba lista para escuchar. Pero estaba sola en nuestro dormitorio a la medianoche. Mi hijo había robado la única pista para este misterio, y yo era aparentemente rica más allá de mis sueños más salvajes. Lista o no, necesitaba respuestas. El rostro de Francisco llenó la pantalla, viéndose más viejo y más cansado de lo que lo recordaba. Estaba sentado en su oficina en el trabajo, probablemente habiendo grabado esto durante la hora del almuerzo. Dolores, si estás viendo esto, yo ya me he ido. Y algo salió mal. La voz de Francisco era firme, pero sus ojos se veían tristes, cargados de un peso que nunca había percibido durante nuestros años juntos. Esperaba que nunca tuvieras que acceder a esta cuenta, que envejeciéramos juntos y que yo eventualmente te contaría sobre ella durante la cena un día. Hizo una pausa, frotándose el rostro con el mismo gesto que usaba siempre que estaba resolviendo un problema difícil. El dinero no es mío, querida. Era de mi padre, escondido antes de que muriera en 1981. Me hizo prometer mantenerlo en secreto, protegerlo, usarlo solo si nuestra familia estuviera en peligro real. El padre de Francisco había muerto cuando Miguel tenía solo 2 años. Recordaba a Francisco devastado. Recordaba la herencia modesta que había liquidado nuestra hipoteca. Aparentemente, había mucho más. Mi padre vio lo que la depresión le hizo a las familias, cuán rápido la estabilidad podía desaparecer. Quería asegurarse de que sus nietos siempre estuvieran protegidos, sin importar lo que pasara. Francisco miró directamente a la cámara y sentí como si estuviera sentado a mi lado. He invertido el dinero con cuidado, de forma conservadora. Cada centavo está documentado.
Cada transacción es legal. Ha crecido porque he reinvertido por 40 años, pero el valor original era para ser un dinero de emergencia, un seguro contra catástrofes. El video continuó con Francisco, explicando los detalles de la cuenta, la estrategia de inversión, las protecciones legales que él había puesto en práctica, pero yo me quedé atrapada en una frase. Esperaba que nunca tuvieras que acceder a esta cuenta. Francisco había muerto de un ataque al corazón en el trabajo. Súbito, inesperado, sin señales de alerta. ¿Cómo pudo haber sabido que yo necesitaría ese dinero? A menos que la catástrofe contra la que se estaba protegiendo no fuera aleatoria. A menos que Francisco hubiera sabido algo sobre nuestra familia que yo apenas estaba empezando a entender. A la mañana siguiente, llamé a la biblioteca donde trabajaba a tiempo parcial y dije que estaba enferma. Por primera vez en 6 meses, tenía algo más importante que hacer que organizar libros devueltos y pedir silencio a adolescentes. Necesitaba entender a qué se refería Francisco con peligro real. La cuenta de inversión tenía registros detallados que se remontaban a 40 años, pero comencé con las transacciones recientes. El último depósito de Francisco había sido hecho solo 2 semanas antes de que muriera. $25,000 con la anotación venta de propiedad, liquidación de emergencia. Liquidación de emergencia. Francisco estaba convirtiendo activos en efectivo antes de su muerte. Pasé la mañana investigando cada transacción de propiedad que Francisco había hecho. El hombre con quien estuve casada por 43 años aparentemente había sido un magnate inmobiliario secreto, comprando y vendiendo propiedades por toda la Ciudad de México con dinero que yo no sabía que teníamos. Pero aquí está lo que me heló la sangre. Cada propiedad que Francisco había vendido en el último año había sido comprada por el mismo comprador, una empresa llamada Inversiones Silva S. DRL, DCV. Silva también era el apellido de Miguel. Tomé mi teléfono y llamé a mi sobrino Fernando, que trabajaba en bienes raíces. Si alguien sabría sobre transacciones inmobiliarias en la Ciudad de México, sería él. Tía Dolores, ¿cómo se siente? Estoy bien, querido. Oye, necesito preguntarte algo. ¿Has oído hablar de una empresa llamada Inversiones Silva SDRL DCV? Fernando se quedó callado por un momento. En realidad, sí. Han estado bastante activos últimamente, comprando propiedades en buenos vecindarios. Negocios en efectivo, moviéndose rápido. ¿Por qué? ¿Sabes quién es el dueño de la empresa? Puedo averiguarlo. Dame una hora. Pasé esa hora revisando el escritorio de Francisco con más cuidado, buscando cualquier documentación sobre sus negocios inmobiliarios. Escondida en el fondo de su archivo, detrás de 40 años de declaraciones de impuestos, encontré una carpeta marcada Pólizas de seguro. Pero en lugar de documentos de seguro, la carpeta contenía contratos, escrituras de propiedad y correspondencia relacionada con las inversiones de Francisco. En el fondo de la pila había una carta que hizo que mis manos temblaran. Era de un detective privado, fechada 6 meses antes de la muerte de Francisco. Señor Silva, de acuerdo con su pedido, completé la investigación sobre las actividades financieras de su hijo, Miguel Silva. Mis hallazgos son preocupantes. Su hijo ha acumulado aproximadamente $180,000 en deudas de juego con varios sitios de apuestas offshore. También ha contraído múltiples préstamos de alta tasa de interés contra su negocio usando información fraudulenta sobre sus ingresos y activos. De mayor preocupación son las indagaciones que el señor Silva ha hecho sobre su propiedad. Ha contactado a 3 abogados diferentes preguntando sobre leyes de herencia y el proceso para impugnar testamentos. También ha hecho preguntas sobre procedimientos de poder notarial e instalaciones de cuidado para ancianos. Creo que su hijo está planeando hacerlo declarar incompetente con el fin de obtener control sobre sus activos. La documentación que he descubierto sugiere que ha estado investigando esa opción por varios meses. Le recomiendo tomar medidas inmediatas para proteger sus activos y asegurar la seguridad financiera de su esposa. Atentamente, Tomás Hernández, detective privado. Mi teléfono sonó.
Era Fernando. Tía Dolores, no lo va a creer. Inversiones Silva S. de RL de CB es propiedad de Miguel Silva, su Miguel. Cerré los ojos, las piezas finalmente encajando. Francisco no estaba escondiendo dinero de mí, estaba escondiéndolo de Miguel. Cada venta de propiedad, cada depósito en efectivo, cada liquidación de emergencia había sido Francisco moviendo sistemáticamente activos fuera del alcance de Miguel. Francisco había sabido que su propio hijo estaba planeando robarnos, pero Francisco murió antes de que pudiera avisarme, dejando solo el compartimento escondido en su reloj como una pista para encontrar la verdad. Mi hijo no había robado el Rolex de Francisco por dinero para las vacaciones. Lo había robado porque estaba buscando exactamente lo que yo había encontrado: acceso a la fortuna escondida de Francisco. Y ahora que Miguel sabía que yo había encontrado algo en el reloj, no se detendría hasta descubrir qué era. Todavía estaba sentada en la silla de Francisco, mirando el informe del detective privado, cuando oí la llave de Jimena en mi puerta principal. Ella tenía una llave extra desde el funeral, supuestamente para visitarme cuando Miguel estaba trabajando. Ahora entendí que ella estaba verificando los activos de Francisco. «Dolores, ¿estás aquí?» La voz de Jimena resonó por la casa, artificialmente dulce. Miguel y yo pasamos antes de ir al aeropuerto. Rápidamente empujé el informe del detective privado de vuelta a la carpeta y minimicé la cuenta offshore en la pantalla de mi laptop. Lo que sea que Miguel y Jimena estuvieran tramando, necesitaba entender las reglas antes de revelar mis cartas. «¡En el cuarto!», grité en respuesta. Aparecieron en la puerta momentos después. Miguel llevaba una pequeña maleta y Jimena usaba el tipo de ropa que gritaba «vacaciones caras». Sus gafas de sol de diseñador probablemente costaron más que el alquiler de la mayoría de las personas. «Solo queríamos decir adiós», dijo Miguel, pero sus ojos estaban escudriñando el escritorio de Francisco, tomando nota de los papeles esparcidos a mi alrededor. «¿En qué estás trabajando?» «Organizando las cosas de tu padre», respondí con cuidado. «Hay tantas cosas que nunca supe». Jimena se acercó, su mirada enfocada en la pantalla de mi laptop. «¿Encontraste algo interesante?» La pregunta parecía casual, pero noté la atención aguda en su voz. Estas no eran visitas de cortesía, eran misiones de reconocimiento. Solo viejos estados de cuenta y registros fiscales. Tu padre era muy minucioso con su papeleo. Miguel se relajó un poco. Sí, papá era un obsesionado con el mantenimiento de registros. Probablemente guardó cada recibo de los últimos 20 años. De hecho, dije, decidiendo probar su reacción, encontré algo extraño. Tu padre tenía algún tipo de cuenta de inversión que yo no sabía. Nada importante, solo unos pocos miles. El cambio en la expresión de ambos fue inmediato e inconfundible. Miguel dio un paso al frente, tratando de parecer casual, pero fallando por completo. ¿Una cuenta de inversión? ¿Qué tipo? Aún no estoy segura. El papeleo es confuso. Quizás necesite contratar a un contador para que me ayude a descifrarlo. Jimena intercambió una mirada rápida con Miguel. Nosotros podríamos ayudarte con eso. Miguel es bueno con documentos financieros. Apuesto que sí, pensé, recordando el informe del detective privado sobre las deudas de juego y los pedidos de préstamos fraudulentos de Miguel. Eso es muy amable. Pero ya agendé una cita con la antigua firma de contabilidad de Francisco. Ellos sabrán cómo manejar las inversiones de él correctamente. La mandíbula de Miguel se tensó. Mamá, esos tipos cobran $300 por hora. Yo puedo ver el papeleo gratis. Puedo pagar $300 por hora, Miguel. El silencio que siguió estuvo cargado de tensión. La máscara de preocupación de Jimena se estaba deslizando, revelando a la mujer calculadora debajo. Miguel estaba prácticamente vibrando con energía frustrada. «Es mejor que nos vayamos», dijo Jimena finalmente. «No queremos perder nuestro vuelo». Pero Miguel no se movió. «Mamá, sobre el mensaje que encontraste en el reloj de papá».
Quizás debería echarle un vistazo a esos números antes de irnos, solo para asegurarnos de que no son algo importante. ¿Qué números?, preguntó Jimena bruscamente. Miguel le lanzó una mirada de advertencia. Mamá encontró algún tipo de código en el reloj. Probablemente nada, pero nunca se sabe. Ahora Jimena estaba completamente alerta, su entusiasmo por las vacaciones reemplazado por un enfoque de láser. ¿Qué tipo de código? Me levanté lentamente, usando mi altura total para mirar a mi nuera. El tipo que no es de tu incumbencia. La cara de Jimena se puso roja. ¿Disculpa? Me oíste. Mi marido me dejó un mensaje privado. Privado, siendo la palabra clave. Mamá. Miguel se puso entre nosotras, su voz adoptando ese tono condescendiente que había aprendido a odiar. Somos familia, no hay necesidad de secretos. ¿Secretos? Casi me reí de la ironía. ¿Como las deudas de juegos secretas o la empresa secreta que has estado usando para comprar propiedades con dinero que no tienes? El color se escapó del rostro de Miguel. La boca de Jimena se abrió. No sé de qué estás hablando, dijo Miguel, pero su voz ahora estaba temblorosa. ¿Inversiones Silva S. de RL de CV te dice algo? Vi a los dos palidecer. Tu padre lo sabía, Miguel. Lo sabía todo. Jimena se recuperó primero, su voz volviéndose cruel. Vieja loca, no sabes nada. Sé que tu marido le debe $180,000 a sitios de apuestas offshore. Sé que ha estado investigando cómo declararme incompetente y sé que ha estado planeando esto por meses. Miguel se recargó en el marco de la puerta como si sus hilos hubieran sido cortados. La lucha se fue por completo de él. ¿Cómo?, susurró. Tu padre contrató a un detective privado. Cada mentira, cada deuda, cada plan que hiciste para robarnos, está todo documentado. Caminé hacia el escritorio y tomé el informe del detective privado, observando el rostro de Miguel mientras él reconocía el encabezado. Francisco me protegió de ti, incluso después de su muerte. Ese código que tanto te interesa es la clave para más dinero de lo que jamás soñaste. Dinero que nunca, jamás te pertenecerá. Jimena agarró el brazo de Miguel. Necesitamos irnos ahora. Pero Miguel me estaba mirando con algo que se parecía al respeto por primera vez en años. Realmente lo sabía. Sabía que su hijo estaba planeando robar a su propia madre. ¿Qué clase de hombre te hace eso, Miguel? Por solo un momento, Miguel pareció el niño pequeño que yo había criado, confundido y avergonzado. Luego, el agarre de Jimena en su brazo se apretó, y el momento pasó. Esto no ha terminado, siseó Jimena mientras se dirigían a la puerta. Sí, ya se acabó, grité hacia ellos. Se acabó desde el día en que decidiste que yo valía más muerta que viva para ti. La puerta principal se cerró de golpe, dejándome a solas con los secretos de mi marido y el conocimiento de que la verdadera lucha apenas estaba comenzando. 2 días después de la dramática salida de Miguel y Jimena, mi timbre sonó a las 8:00 de la mañana. A través del ojo mágico vi a una mujer en un traje caro sosteniendo una carpeta. Detrás de ella había un hombre que parecía haber salido de un catálogo de la Facultad de Derecho. Señora Silva, soy Catarina Ramos, de Ramos y Asociados. Este es mi colega, David Kim. Representamos a su hijo, Miguel, en algunos asuntos legales de familia. Asuntos legales de familia. Esa era una forma de decirlo. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. ¿Qué puedo hacer por ustedes? Catarina sonrió con el tipo de calidez practicada que probablemente costaba $300 por hora. Señora Silva, su hijo está preocupado por su bienestar. Nos pidió que discutiéramos algunas opciones que pueden ser beneficiosas para todos los involucrados. David dio un paso al frente, tomando una tableta. Entendemos que usted pudo haber descubierto algunas cuentas financieras que su difunto marido mantenía privadas. Aunque estamos seguros de que él tenía buenas intenciones, manejar inversiones complejas puede ser abrumador, especialmente durante el proceso de luto. Abrumador.
como si no hubiera pasado 40 años manejando nuestras finanzas domésticas hasta el último centavo mientras Francisco secretamente jugaba a ser magnate inmobiliario. Aprecio su preocupación, pero soy perfectamente capaz de manejar mis propios asuntos. La sonrisa de Catarina nunca flaqueó. Claro que lo es, pero considere esto. Su hijo podría ayudar a cargar esa carga. Hemos redactado algunos documentos que le darían a Miguel poder notarial sobre sus decisiones financieras. Solo temporalmente, hasta que usted haya tenido tiempo para recuperarse del luto. Ahí estaba, exactamente lo que el detective privado de Francisco había advertido. ¿Temporalmente?, repetí. ¿Y quién determina cuándo mi periodo de luto ha terminado? David intercambió una mirada con Catarina. Eso sería a su criterio. Naturalmente. Naturalmente. Di un paso atrás hacia mi puerta. Señores, creo que hemos terminado aquí. Señora Silva. La voz de Catarina se afiló ligeramente. Su hijo está preparado para presentar una petición en la corte sobre su competencia mental. Está preocupado por algunas decisiones financieras erráticas que usted ha estado tomando. ¿Qué decisiones erráticas? Acceder a cuentas offshore, llevar a cabo transacciones financieras internacionales sin orientación profesional. Para un observador externo, podría parecer que usted no está pensando con claridad. La amenaza era clara como el cristal. Firmar el poder notarial voluntariamente, o me declararían incompetente por la fuerza. ¿Saben qué es interesante sobre las amenazas?, pregunté, recargándome en el marco de mi puerta. Solo funcionan si la persona a la que estás amenazando no tiene mejores abogados que tú. La máscara profesional de Catarina se deslizó un poco. ¿Le pido disculpas? Dije que puede decirle a mi hijo que su plan no va a funcionar. Francisco me dejó más que solo dinero. Me dejó protección. Cerré la puerta en sus caras e inmediatamente llamé al número que había encontrado en los archivos escondidos de Francisco. Tomás Hernández, el detective privado, contestó al segundo tono. Señor Hernández, soy Dolores Silva, la viuda de Francisco Silva. Señora Silva, estaba esperando su llamada. Francisco me dijo que usted podría necesitar mis servicios un día. Lo hizo. Hace unos 6 meses, Francisco me pidió que preparara un paquete de defensa legal integral en caso de que alguien intentara desafiar su competencia o su derecho a los activos de él. Todo está listo para ir. Francisco estaba 3 pasos por delante, incluso en la muerte. ¿Cuán listo? Sierra. Silva, cuando yo termine de presentar la evidencia de las deudas de juego de su hijo, los pedidos de préstamos fraudulentos y los intentos de manipular a miembros de la familia ancianos, él tendrá suerte si no enfrenta cargos criminales. Por primera vez en meses sonreí de verdad. Señor Hernández, creo que es hora de hacer algunas llamadas telefónicas. La oficina de Tomás Hernández estaba en un elegante edificio en el centro que gritaba «Servicios legales caros». Mientras me sentaba frente a él, revisando el paquete de defensa de Francisco, me di cuenta de que mi marido había estado planeando esta confrontación mucho antes de morir. Su marido era minucioso, dijo Tomás, esparciendo documentos sobre su mesa de caoba. Registros bancarios mostrando las pérdidas de juego de Miguel, grabaciones de audio de él discutiendo planes para hacerla declarar incompetente, incluso fotografías de él reuniéndose con abogados de planificación de propiedad. ¿Grabaciones de audio? Tomás asintió sombríamente. Francisco sospechó que Miguel estaba planeando algo. Entonces, él puso micrófonos en su casa el año pasado, completamente legal, ya que era su propia propiedad. Pensé en todas las conversaciones que Miguel y Jimena tuvieron en mi cocina en los últimos 6 meses. Cada comentario despectivo sobre mi estado mental, cada cálculo sobre los activos de Francisco, cada broma cruel sobre ponerme en un asilo de ancianos. Francisco había escuchado todo. Hay más, continuó Tomás. Francisco también descubrió que Jimena la ha estado aislando sistemáticamente de su familia y amigos. Le ha estado diciendo a la gente que usted se está volviendo senil, que necesita supervisión.
Las piezas encajaron. ¿Por qué mi cuñada había dejado de llamar? ¿Por qué los vecinos se veían extraños cuando me veían? ¿Por qué mis amigas del club del libro me habían estado tratando como si fuera frágil? Jimena había llevado a cabo una campaña de susurros, preparando el terreno para el desafío legal de Miguel. ¿Cuán extensa es la evidencia? Lo suficientemente extensa como para destruir cualquier desafío de competencia y probablemente poner a ambos en la cárcel por abuso de ancianos e intento de fraude. Tomás tomó una carpeta gruesa. Pero hay una cosa más. Francisco dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si usted necesitaba acceder a la cuenta offshore. Me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito en la caligrafía cuidadosa de Francisco. Dentro había una carta fechada solo una semana antes de la muerte de Francisco. Mi querida Dolores, si estás leyendo esto, entonces Miguel ha mostrado su verdadera cara y has descubierto la cuenta que he estado construyendo por 40 años. Siento mucho no haber podido contarte sobre esto mientras estaba vivo, pero necesitaba protegerte de Miguel hasta que fuera el momento adecuado. El dinero no es solo una herencia. Es justicia. Cada centavo vino de inversiones que hice usando información que Miguel pensaba que estaba escondiéndonos. Cuando él comenzó su empresa inmobiliaria, se jactaba de sus negocios internos e inversiones garantizadas. Lo que él no sabía es que yo estaba escuchando e invirtiendo en las mismas oportunidades con dinero que él no sabía que existía. Miguel, sin saberlo, financió su propia caída. Con cada propiedad que él volteaba, yo compraba 3 más en la misma área. Con cada consejo de acciones que él mencionaba, yo invertía con dinero de nuestra herencia original. La cuenta offshore existe porque usé la propia codicia de Miguel contra él. Ahora es tu turno de usar su codicia contra él. Tomás tiene instrucciones para hacer las transferencias de la cuenta inmediatamente. Cuando leas esta carta, tendrás una independencia financiera que Miguel nunca podrá tocar, pero más importante, tendrás el poder de elegir cómo termina esto. Puedes perdonarlo, cuidar de él a pesar de su traición y esperar que aprenda a ser un hombre mejor, o puedes dejarlo enfrentar las consecuencias de intentar robarle a su propia madre. La elección es tuya, mi amor. Siempre lo fue. Por siempre tuyo, Francisco. Puse la carta en la mesa con las manos temblorosas. Francisco no solo me protegió de Miguel, orquestó la caída de Miguel usando los propios esquemas de Miguel contra él. Señora Silva, Tomás me estaba observando con cuidado. ¿Está lista para seguir adelante? Pensé en Miguel cuando era un niño pequeño, emocionado con su primer día de escuela. Luego pensé en él parado en mi cocina hace 2 días, llamándome vieja loca mientras su esposa me amenazaba. Algunos puentes, una vez quemados, no pueden ser reconstruidos. Señor Hernández, quiero que usted archive cada evidencia que tenemos con las autoridades apropiadas, y quiero que lo haga hoy. A la mañana siguiente, el caos llegó a mi tranquilo vecindario en la Ciudad de México. Estaba tomando café y leyendo el periódico cuando 3 camionetas negras se detuvieron en la casa de Miguel y Jimena al otro lado de la calle. Hombres con chaquetas del FBI comenzaron a sacar cajas de la puerta principal. Mi teléfono sonó inmediatamente. «Mamá». La voz de Miguel estaba en pánico, desesperada. «¿Qué hiciste?» «Me protegí», respondí con calma, observando por la ventana de mi cocina mientras los agentes cargaban computadoras y archivos en sus vehículos. «Lo que deberías haber hecho por tu familia en lugar de intentar robarles. No entiendes. Esto nos va a destruir. Ustedes se destruyeron. Yo solo lo documenté». La voz de Jimena llegó del teléfono, estridente y enojada. «Vieja bruja vengativa. Estábamos tratando de ayudarte. Robando el reloj de mi marido, planeando declararme incompetente, esparciendo mentiras sobre mi salud mental para aislarme de amigos y familia». La línea se quedó en silencio, excepto por la respiración entrecortada de Jimena. Francisco sabía todo, Miguel. Cada deuda, cada mentira, cada plan que hiciste para robarnos. Pasó el último año de su vida protegiéndome de su propio hijo. Papá no haría eso.
Tu padre contrató a un detective privado para documentar tu adicción al juego y tus planes de robar mi herencia. Puso micrófonos en nuestra casa para que pudiera grabar cada conversación que tuviste sobre ponerme en un asilo de ancianos. Oí a Miguel hacer un sonido como un animal herido. El FBI está incautando los registros de tu negocio porque la evidencia de Francisco muestra que has usado información fraudulenta para asegurar préstamos. La IRS te está auditando porque has escondido ingresos, y la oficina del fiscal del estado te está investigando por abuso de ancianos. Mamá, por favor. La voz de Miguel se quebró. Nunca quise que llegara a esto. ¿Cuándo empezó, Miguel? ¿Cuándo decidiste que tu madre valía más para ti muerta que viva? Largo silencio. Cuando Miguel habló de nuevo, su voz era casi un susurro. Cuando me di cuenta de que papá estaba escondiendo dinero de nosotros. Vi algo de papeleo en su oficina la Navidad pasada, referencias a cuentas de las que nunca había oído hablar. Pensé que si ustedes dos morían, todo vendría a mí automáticamente. La honestidad era brutal, pero de alguna manera más limpia que los meses de mentiras y manipulación. Te equivocaste. Francisco se aseguró de que todo estaría protegido de ti. ¿Cuánto?, preguntó Miguel. ¿Cuánto escondió? Lo suficiente para asegurar que nunca necesite depender de una familia que me ve como una carga. Colgué y observé por la ventana mientras agentes del FBI escoltaban a Miguel y Jimena a autos separados. Jimena estaba gritando a los agentes, probablemente exigiendo abogados y amenazando con demandar. Miguel parecía simplemente deshecho. Mi teléfono sonó de nuevo. Esta vez era mi vecina, la señora Patricia. Dolores, solo quería llamar y disculparme. Jimena me dijo que estabas teniendo problemas de memoria, y yo le creí. Debí haber hablado contigo directamente. Está bien, Patricia. Jimena puede ser muy convincente. ¿Es cierto lo que dicen? ¿Que Miguel estaba planeando robarte? Miré la foto de Francisco en mi chimenea, recordando al hombre que me protegió incluso después de la muerte. Es cierto, pero ya se acabó. 3 semanas después, me senté en la oficina de Tomás Hernández, revisando los documentos legales finales. Miguel y Jimena estaban enfrentando cargos federales de fraude. Su negocio había sido incautado y sus activos congelados a la espera de investigación. Pero esa mañana había llegado un visitante inesperado. «Señora Silva, hay alguien aquí para usted», anunció la secretaria de Tomás. «Dice que se llama Ricardo Torres y que tiene algo que le pertenece». El hombre que entró tenía unos 60 años, bien vestido con el tipo de comportamiento cuidadoso que sugería un historial en la aplicación de la ley. En sus manos estaba una familiar caja de terciopelo azul. «Señora Silva, yo soy quien compró el reloj de su marido de la casa de empeño». Lo miré, confundida. ¿Cómo supo cómo encontrarme? Ricardo sonrió y puso la caja sobre la mesa de Tomás. Porque Francisco Silva me contrató hace 20 años para proteger este reloj si algo le pasaba a él. No entiendo. Soy un delegado federal jubilado, señora Silva. Su marido me contrató para monitorear ciertas situaciones. Cuando el reloj apareció en la casa de empeño del norte, fui notificado inmediatamente. Tomás estaba tomando notas furiosamente. ¿Usted estaba vigilando a Miguel Silva? Entre otras cosas, Francisco fue minucioso en sus preparaciones. Ricardo abrió la caja de terciopelo, revelando el Rolex de Francisco. Pero hay algo más que usted necesita saber sobre este reloj. Le dio la vuelta y presionó algo en la parte de atrás. Un segundo compartimento escondido se abrió, más pequeño que el primero. Dentro había una tarjeta micro SD. Francisco grabó todo, señora Silva. Cada conversación que Miguel tuvo sobre manipularla, cada reunión con abogados sobre declararla incompetente, cada discusión sobre qué hacer con sus activos después de que usted se fuera. La habitación dio un poco de vueltas. Francisco había estado grabando a Miguel por 18 meses. Audio, vídeo, registros financieros,
todo lo que era necesario para asegurar que Miguel nunca pudiera desafiar con éxito mi competencia mental o mi derecho a la herencia de Francisco. Ricardo insertó la tarjeta SD en la computadora de Tomás. La pantalla se llenó de carpeta tras carpeta de evidencia. Grabaciones de audio, archivos de video, documentos financieros, incluso fotografías de Miguel reuniéndose con abogados y jugadores. Su marido la amó lo suficiente como para pasar los últimos 2 años de su vida construyendo una defensa legal inquebrantable contra su propio hijo. Pensé en los últimos meses de Francisco, cuán estresado se veía, cuántas reuniones de trabajo tenía por la noche. Él no se estaba escondiendo de mí, él me estaba protegiendo. Hay una cosa más, dijo Ricardo con calma. Francisco dejó instrucciones específicas sobre qué hacer si Miguel intentaba declararla incompetente. Me entregó un último sobre sellado, con el título Dolores, Plan de Protección Final. Dentro había un documento que me hizo contener la respiración. En caso de que Miguel Silva intente una acción legal contra la competencia mental de Dolores Silva, los siguientes activos serán transferidos inmediatamente al Hospital Infantil de la Ciudad de México a nombre de Miguel Silva. Toda propiedad de la Inversiones Silva S. de RLDCB, todas las deudas de juego y préstamos pendientes. Todos los honorarios de abogados y costos judiciales asociados con cargos de abuso de ancianos. Miguel Silva será personalmente responsable de todas las deudas y consecuencias legales, mientras que no recibirá ningún beneficio de cualquier herencia o transferencia de activos. Francisco había arreglado que Miguel heredara su propia destrucción. Su marido era un hombre brillante, dijo Tomás con admiración. Convirtió la codicia de Miguel en una trampa legal. Francisco sabía que Miguel nunca dejaría de intentar obtener el dinero, explicó Ricardo. Así que se aseguró de que cualquier intento de robarle resultaría en que Miguel perdiera todo lo que ya tenía. Tomé el reloj de Francisco, sintiendo su peso familiar en mis manos. Por 43 años había pensado que estaba casada con un contador simple que se preocupaba por el dinero y ahorraba cada centavo. En cambio, había estado casada con un maestro estratega que pasó 2 años orquestando el plan de protección más elaborado de la historia legal. «Señora Silva», dijo Ricardo gentilmente, «su marido me pidió que le diera un mensaje final si este día llegaba». Me entregó un último sobre. Estaba sin sellar. Dentro, con la caligrafía de Francisco. «Dolores, siempre fuiste más fuerte de lo que sabías. Yo solo me aseguré de que tuvieras las herramientas para probarlo. Con amor, por siempre tuyo, Francisco». 6 meses después, yo estaba en el vestíbulo del Hospital Infantil de la Ciudad de México, observando a trabajadores instalar una placa de bronce que decía «Ala Memorial Francisco Silva». La fortuna de Francisco había sido más que suficiente para asegurar mi futuro y financiar la expansión del hospital que él siempre soñó. La ironía final era que el intento de Miguel de robarme resultó directamente en la mayor donación de caridad en la historia del hospital. Mi teléfono vibró con un mensaje de Tomás Hernández. «La audiencia de sentencia de Miguel es la próxima semana. Están recomendando 2 años de prisión federal más restitución total. Jimena aceptó un acuerdo de 18 meses. ¿Aún quiere asistir?» Le respondí, «No, tengo cosas mejores que hacer». Y las tenía. A los 73 años, finalmente estaba viviendo la vida que Francisco había protegido para mí. Compré una pequeña casa cerca del lago, me uní a 3 clubes de lectura y comencé a ser voluntaria en el hospital 2 veces por semana. Por primera vez en décadas, estaba tomando decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que mi familia esperaba. Mi timbre sonó mientras preparaba la cena. A través del ojo mágico, vi a una joven con los ojos de Miguel y una sonrisa nerviosa. «Abuela Dolores, soy yo, Sofía, la hija de Miguel». No la veía desde el funeral de Francisco. Cuando estaba terminando la universidad y empezando su primer empleo, Jimena se había asegurado de alejarme de los nietos junto con todos los demás. Abrí la puerta.
Sofía, qué sorpresa. Sé que debía haber llamado antes. Se estaba retorciendo las manos nerviosamente. Supe lo de papá y Jimena, sobre lo que le hicieron. Quería pedirle disculpas. No tienes nada por lo que disculparte. Sí lo tengo. Sabía que algo andaba mal. Papá hacía preguntas extrañas sobre las finanzas del abuelo Francisco y Jimena siempre hacía comentarios sobre su memoria. Debí haber dicho algo. Estudié el rostro de mi nieta, viendo la honestidad de Francisco allí junto con las facciones de Miguel. Pasa, querida. Hablemos. Durante la cena, Sofía me contó sobre su nuevo empleo como maestra de primaria, su compromiso con un joven médico y su culpa por los crímenes de su padre. Pienso que debería visitarlo en la cárcel, dijo, pero estoy tan enojada por lo que le hizo a usted. El enojo es normal, pero Miguel aún es tu padre. ¿Cómo puede no odiarlo? Pensé en la carta de Francisco, en la elección que me dio entre el perdón y la justicia, porque el odio significaría que él todavía tiene poder sobre mí. Yo elijo la paz. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. La extrañé mucho. Jimena le dijo a todo el mundo que usted se estaba volviendo confusa, que ya no quería vernos. Nunca dejé de querer verte, y nunca lo haré. Mientras Sofía me ayudaba a recoger la mesa, se detuvo en la foto de Francisco en la chimenea. Siempre me pregunté por qué el abuelo Francisco usaba ese reloj todos los días. Debió haberlo amado mucho. Sonreí pensando en los 2 compartimentos escondidos, en la cuenta offshore, en el elaborado plan de protección que había salvado mi vida. Amaba lo que protegía. Esa noche, después de que Sofía se fue con la promesa de visitar cada semana, me senté en mi porche, observando el atardecer sobre el lago de Pátzcuaro. El reloj de Francisco estaba en mi muñeca, marcando el tiempo perfectamente. Él se había ido hace 8 meses, pero de alguna manera él todavía me estaba cuidando. Las historias de amor más grandes no son sobre pasión o romance, son sobre protección. Sobre alguien que te ama lo suficiente como para luchar batallas que ni siquiera sabes que estás enfrentando. Francisco pasó 2 años preparándose para una guerra que yo nunca vi venir, asegurándose de que su muerte no me dejara indefensa contra la codicia de su propio hijo. Algunas personas pasan toda su vida buscando ese tipo de amor. Yo tuve la suerte de usarlo en mi muñeca por 43 años. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en el próximo video que aparece en la pantalla porque en él la historia de traición y revuelta como nunca antes vista.